Paz y bien y muchos saludos desde Port Chester en el estado de Nueva York. Estoy ya en mis últimos días de vacaciones y bueno, pues unos amigos me han invitado a pasar a convivir unos muy bonitos días de convivencia con ellos antes de regresar a la parroquia. Y pues bueno, desde aquí te comparto la reflexión para el Evangelio de este domingo, que si nosotros solamente tuviéramos el fragmento del capítulo 13 de San Lucas que escuchamos para hoy, nos quedaríamos con un sabor de boca de un camino exigente, sacrificado y muy duro para la salvación. Hay que escuchar el fragmento del Evangelio de hoy teniendo en cuenta todo el mensaje del Evangelio completo. Uno de los discípulos le pregunta a Jesús, ¿son pocos los que se van a salvar? Y Jesús no da un número, a diferencia de nuestros hermanos cristianos no católicos, que haciendo una falsa interpretación del libro del Apocalipsis, aseguran que son 144,000 solo los que se van a salvar. Jesús no da un número de quienes se salvan. Lo que sí Jesús expresa más bien, es una preocupación para que podamos salvarnos. Nos dice Jesús, esfuércense por alcanzar la salvación. En la actualidad, familia, ya la gente no nos preguntamos cuántos se van a salvar. Como que damos el hecho de que todos nos vamos a salvar. Como Dios es tan misericordioso, Dios es puro amor, no salvar a toda la humanidad sería una contradicción a su propia esencia y a su propia identidad como Dios. Y muchas veces este pensamiento lo tenemos quienes dentro de nuestras familias hay personas que están alejadas de Dios o hay personas que han escogido el camino del mal a veces y nos consolamos pensando que Dios nos va a salvar a todos, buenos y malos. La imagen que nos propone hoy Jesús de esforzarnos por entrar en la puerta estrecha que nos conduce a la salvación, que nos conduce a la vida eterna, nos recuerda que la iniciativa de Dios, la voluntad de Dios de que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, está ahí, pero que requiere de cada uno de nosotros una respuesta personal, una respuesta decidida y sobre todo una respuesta auténtica. ¿Y esto por qué? Porque Dios no nos podría imponer su salvación. Dios no nos quiere tener a la fuerza cerca de Él y sería injusto que nosotros estuviéramos toda la eternidad cerca de Dios si en esta vida, cuando teníamos la libertad de elegir, algunas personas eligieron estar lejos de Dios, no participar de su salvación y elegir el camino del mal. Dios sería muy injusto para esas personas que no buscan estar cerca de Dios, tenerlos toda la eternidad cerca de Él. Por eso, en la carta a los Hebreos que escuchamos hoy como segunda lectura, nos invita a fortalecer nuestras rodillas, que a veces pueden vacilar, porque vivir en este mundo y querer entrar por la puerta estrecha es difícil cuando vivimos en una sociedad y en un ambiente que ha decidido sacar a Dios completamente de su vida. Vivimos en una sociedad que ya no se preocupa y ya no le interesa mantener una relación viva, comprometida y auténtica con Dios. Por eso hoy Jesús nos dice, esfuércense. La parábola que Jesús da al final del Evangelio de este domingo nos habla de esta realidad, donde muchos querrán entrar, muchos querrán participar del banquete, de la convivencia familiar y festiva con Dios en la vida eterna, pero no lo podrán hacer aun y cuando ya lo hayan conocido. Porque nuestra salvación depende no de qué tanto conozcamos a Dios, no de qué tantos conocimientos sobre los mandamientos y de la voluntad de Dios tengamos. Lo que cuenta al final es que los podamos vivir cada día. No solamente conocer a Dios, sino buscar vivir según su voluntad. Por eso Jesús nos dice al final, muchos de los que son primeros ahorita serán los últimos y muchos de los que son últimos van a ser los primeros. Esto en el orden del conocimiento de Dios. No importa tanto conocer, familia, sino vivir. Lo poco o mucho que conozcamos de la voluntad de Dios, del amor de Dios, que lo podamos vivir comprometida y auténticamente.
Por supuesto que siempre estamos llamados a conocer, a crecer más en nuestra fe, pero ese crecimiento real y eficaz de nuestra fe se dará en el momento en el que nosotros nos decidimos a vivir esa fe a la cual tú y yo estamos participados a creer auténticamente. Pues bueno, familia, este mensaje del Evangelio, más que atemorizarnos, es una invitación a sacudirnos a veces esa comodidad y ese confort en el que buscamos vivir y arriesgarnos en la aventura de la fe en la cual Dios nos acompaña para que el día de mañana participemos en la eternidad del banquete, del lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo soy Fray José Leiva y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.